Bienvenidos a todos. Estamos el día de hoy, domingo 5 del mes de marzo. El día de hoy vamos a comenzar lo que sería nuestra primera clase para el tercer y último bimestre que ustedes van a tener de este 10º año. Ya falta muy poco para que termine este año lectivo, este curso, y que ustedes ya puedan ir tranquilamente a su siguiente nivel, ¿sí? Ok. Solo una preguntita. ¿Alguien quizás tenga que dar examen atrasado? ¿Alguien que ya pudo haber quizás pagado todas sus pensiones o quizás tuvo algún inconveniente en las semanas anteriores y no pudo estar dentro de clases? Buen ¿Nadie? día. Buen día. Ya. Entonces, en ese ámbito vamos a comenzar, ¿sí? Nadie necesita dar examen, ok. Ya, ok. Disculpen si se escucha un poquito mal, que en estos momentos por mi casa está lloviendo. Espero que no haya ningún problema de conexión que generalmente suele haber cuando hay estas lluvias. Ya, ok. Estamos en estos momentos en el Classroom y como ustedes saben tenemos nuestro libro de texto dentro del mismo. Ok, nosotros pudimos, nosotros pudimos observar lo que fue hasta la Segunda Guerra Mundial. Pudimos ver lo que era la primera, la colonización, ahí seguía la Primera Guerra Mundial, después esos felices años 20, seguido por la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que el tema de la Guerra Fría, que como sabemos son estas discrepancias políticas que hubieron en todos esos años, por lo que sería el capitalismo y el comunismo de las grandes naciones que se encontraban en esos momentos, todos los acontecimientos de la Guerra Fría, tratamos de resumirlo el día que ustedes estuvieron exponiendo. Como ustedes saben, a algunos les tocó lo que era, por ejemplo, la Revolución Cubana. Ustedes mismos, sus compañeros, explicaron lo que eran cada uno de los temas, mientras yo trataba de dar también unos pequeños conceptos para que pueda quedar un poquito o más claro el tema de cada uno de ustedes. Por ejemplo, aunque creo que no pudo dar nadie de lo que era el muro de Berlín, pero sí hubieron lo que era, por ejemplo, la guerra cubana, lo de Vietnam, lo que era la OTAN y todos esos nombres o todos esos significados que eran importantes para lo que era la Guerra Fría que hubo, ¿sí? Acordémonos que por eso se le dice al siglo XX, el corto siglo XX, por todos esos acontecimientos importantes y por todos esos acontecimientos relevantes que hubieron todos prácticamente en el mismo siglo. Ya, entonces, una vez pasando ya la Guerra Fría, porque ya la vimos en todas las exposiciones, vamos a seguir un poquito más sobre lo que sería en este caso todos los avances científicos y todos esos cambios culturales que hubieron en todo este siglo, especialmente desde la mitad del siglo XX para adelante. Obviamente uno de esos cambios que podemos decir, esos cambios importantes, es el que tenemos aquí, ahorita mismo con nosotros. El hecho de que ustedes puedan comunicarse, el hecho de que ustedes puedan recibir clases, no de manera presencial, sino en su hogar. Algunos quizás se encuentran en sus trabajos, tienen un tiempito libre o están trabajando mientras escuchan la clase, otros en cambio quizás el domingo lo tengan libre y se encuentran en sus hogares con su familia quizás detrás de ustedes, pero ustedes se encuentran recibiendo clase en estos momentos, gracias al avance tecnológico que hubo. Todos estos avances
Generalmente una persona puede decir que si quizás quisamos sacar algo bueno de algo malo, en este caso de las guerras, que obviamente son un gran desastre tanto político, social, cultural, en todos los países, no solo en el país que se realiza, sino también en los allegados. Quizás podamos decir que una de esas cosas buenas sería el incremento de avances tecnológicos que hay. Nada ha hecho incrementar la tecnología más rápido que lo que serían estas guerras, especialmente las que hubieron en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Ya por lo que es la Segunda Guerra Mundial, fueron todos estos avances tecnológicos que hoy en día se encuentran ya con nosotros. Como les decía, por ejemplo, el hecho de que ustedes puedan estar recibiendo clases mediante una computadora, el hecho de que ustedes tengan en sus manos, ya sea de último modelo o el más nuevo, o quizás uno un poquito antiguito de teléfono celular, que obviamente su teléfono celular le sirve no solo para trabajar, porque muchas personas hay ahora en día que trabajan exclusivamente con la tecnología. En este caso, por ejemplo, con lo que son las redes sociales. No sé si quizás ustedes cuando andan en una red social, quizás Facebook, quizás Instagram, quizás Twitter, les ha salido alguna publicidad, ya sea para ustedes o quizás para algún miembro de la familia. ¿A qué me refiero con miembros de la familia? Si, por ejemplo, ustedes se encuentran quizás con sus hijos que son pequeños, que son jóvenes, o quizás con sus sobrinos que son pequeños, que son jóvenes, y cuando son vacaciones, después de que terminan las clases, desean ponerlo en algún curso, quizás algún curso de piano, algún curso de matemáticas, de lengua, para tratar de subir la capacidad de sus niños. Y a veces le sale justamente esa publicidad en lo que es las redes sociales, en Facebook, en Instagram, o quizás también lo que es, quizás a algún gabinete de belleza, peluquería, etcétera. ¿Les ha salido a veces las publicidades en sus teléfonos celulares? En lo que Sí. sí, ¿verdad? Sí, es muy fácil que suele salir. Entonces, hay gente, hay personas que quizás el 50 o el 60% de lo que trabajan, de esa remuneración que tienen, es justamente gracias a la tecnología, a las redes sociales. Así que por este motivo, ya para mitad del siglo XX, hay bastantes cambios científicos, cambios que al igual cambia la gente, cambia la cultura, y por eso es que también se le dice cambios culturales. Ok. Por favor, ¿alguien podría ayudarme con los dos primeros párrafos que están pequeños en lo que sería ciencia y tecnología? Bien, yo. Yo me Ya, muchísimas gracias, Jocelyn Tumbaco. ¿Me ayuda, por favor? Ciencia y tecnología. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el acelerado avance de la ciencia y la tecnología, así como por el desarrollo de sus aplicaciones masivas para el consumidor en general. El descubrimiento de la penicilina fue un hito importante en el desarrollo de medicinas innovadoras y procedimientos quirúrgicos. Luego vinieron los trasplantes de órganos que ahora son muy frecuentes en el campo de la biología. El gran avance ha sido los estudios sobre el genoma humano. Desde hace algunas décadas se vienen usando el ADN como instrumento de identificación de padres e hijos, como comprueban en casos criminales. Muchísimas gracias, señorita Jocelyn. Así es. Comenzamos ahorita con lo que es ciencia y tecnología en esta mitad del siglo XX. Ya acordémonos que en el siglo XX, en la mitad, seguimos todavía en la Guerra Fría. Pero obviamente no, cada país, cada persona no puede solamente enfrascarse en esto, sino que también tienen que haber nuevos descubrimientos que se van dando siempre en cada siglo, en cada año. Y eso justamente pasó aquí en la mitad del siglo XX. ¿Por qué son importantes estos avances? Primero que nada, tenemos lo que es el descubrimiento de la penicilina. El descubrimiento de la penicilina es un antibiótico que ayuda no solo a combatir uno, sino a varios
varios organismos que pueden entrar en nuestro cuerpo y que nos hacen daño. En este caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, la tuberculosis. Años anteriores, muchos años anteriores, cuando una persona lastimosamente contraía esta enfermedad, era quizás, podemos decir que ya era una enfermedad que iba a tener una muerte segura. Lo mismo cuando tenían alguna infección. Por ejemplo, llegaban a tener alguna infección del oído, de la vista. Antes de toda la penicilina, esto hacía que esta infección llegara de manera, podemos decir que rápida, al cerebro, haciendo que de esta manera, obviamente, la persona falleciera. Hombres o mujeres, no importaba. Por esta razón es que antiguamente o antes, el tiempo de vida de una persona era más corta, era quizás 35, 45, 55 años. Era el tiempo en el que una persona podía vivir. No era muy común que haya demasiado gente mayor, pero justo por esto, por todas las enfermedades que habían, obviamente que atacan a las personas y lastimosamente no había esa medicina, esa medicación que ahora sí tenemos. Incluso partiendo quizás unos 3 añitos atrás, lo que sería el COVID. Obviamente, al comienzo de la pandemia, lastimosamente falleció muchísimas personas, mucha gente, hasta que poco a poco empezaron a ver lo que eran las vacunas. Tanto así que por lo menos en la ciudad donde yo estoy, ya es muy, muy, muy raro ver a alguien con mascarilla. Cuando antes era muy normal ver a cualquier persona que incluso no te dejaban entrar a algún tipo de institución, quizás los lugares del gobierno, incluso los centros comerciales. Tú no podías ingresar al centro comercial al menos que tuvieras tu mascarilla. Ahora ya no. Obviamente, si mal no me equivoco, creo que hasta nuestro país llegó hasta la 4ª dosis de lo que sería ante el COVID. Pero bueno, la cuestión es que todo este avance pudo hacer que dejara lastimosamente de fallecer personas y que los demás ya tengamos podemos decir que anticuerpos y que quizás si nos cae la enfermedad no sea tan fuerte como lo fue en el comienzo. Entonces, aquí tenemos justamente la mitad del siglo XX que descubrió lo que era la penicilina, un hito muy importante en la medicina y que hizo que obviamente la gente pudiera alargar su tiempo de vida. También tenemos algo muy importante en esta mitad del siglo XX que fue el trasplante de órganos. Incluso ahora, si mal no me equivoco, si usted desea, cualquier persona, hombre o mujer, puede ser un donador de órganos. Si mal no me equivoco, eso incluso se puede ver en su cédula. Si usted desea, puede ser un donador de órganos y eso puede salir en su cédula para que si hay quizás lastimosamente algún inconveniente, algún accidente, los doctores, los enfermeros sepan que usted es una persona que está a favor del trasplante de órganos y que puedan ser estos utilizados. Anteriormente, obviamente, si quizás alguna persona le fallaba lo que era un riñón, también tenemos de médula ósea, incluso ahora tenemos trasplantes de piel para todas estas personas que lastimosamente hayan quizás estado en un incendio, algún tipo de esas calamidades. Entonces, obviamente con el pasar de los años, estos trasplantes, este tipo de medicina, podemos decir, ha ido mejorando. Por esa razón es que ahora tenemos el trasplante de piel. Bueno, ya las transfusiones de sangre, también se puede decir que es un tipo de trasplante, pero no se le dice trasplante de sangre, sino transfusión de sangre, que eso también es importante y obviamente todo depende del tipo de sangre que tienes, ¿verdad? Entonces, todo esto, aparte también tenemos el ADN. Generalmente cuando uno dice ADN, lo primero que piensa es justamente como para saber, quizás hombres o mujeres, para ver si este niño o esta niña es familiar de ellos. Obviamente es un poquito más fácil saber cuando una mujer cuando es su hijo, porque obviamente tiene un embarazo. En los hombres es un poquito más complicado saber si el niño o la niña es suyo. Entonces existen estos tipos de pruebas de ADN para confirmar que sea algún hijo suyo o incluso familiares lejanos. Ya saben, quizás en algún momento, quizás alguna herencia o algún tipo de acontecimiento así, que sea importante verificar si hay esta compartibilidad sanguínea para saber si son familia. Entonces, con el ADN justamente se puede hacer eso.
Pero no solamente sirve para eso, obviamente, ese tipo de avance científico que hubo no solamente, aunque es importante, no es para el único que sirve. También ha habido muchos casos, varios casos de lo que serían quizás asesinatos, que en los años anteriores no se sabía, lastimosamente un hombre o una mujer amanecían quizás asesinados en cualquier lugar, en un hotel, en una esquina, en donde sea, y obviamente todo este tipo de pruebas se guardaban hasta que ya después de todos esos años, con la llegada del ADN, hubieron muchos casos que se reabrieron, se volvieron a abrir todos estos casos y ahí ya se pudo identificar quién fue la persona que obviamente quizás cometió este asesinato. ¿Por qué? Por gracias a la prueba de ADN, porque la prueba de ADN dice quién persona es, qué persona fue. Y bueno, muchos casos se han logrado cerrar así, gracias a este descubrimiento que fue tan importante. Entonces tenemos ya hablando de la medicina, la penicilina, el trasplante de órganos, el ADN, todo esto importante se dio justamente todo en la mitad del siglo XX. Ya, veamos, ¿alguien me podría ayudar por favor con el tercer párrafo? Los logros en transportes. Bueno, yo. Ya, muchas gracias caballero Venancio. Ayúdeme con el tercer párrafo, ¿sí? Los logros en el trasplante han sido notablemente con los aviones. Y le logró cubrir distancias largas en menos tiempo y se aplicó en el mundo viajero. Todos estos cambios y muchos otros dieron juntos con el desarrollo de la computadora, que está presente en todos los procesos. No se ve apenita, maestra. Que está presente en todos los procesos productivos y de servicio, así como nuestra vida, ¿no?, diaria, desde los grandes ordenadores que no se ve. ¿Más grande? Ok. Está muy allá. Ya, ahí. Se queda en el parque de la sombra. Ok, ahí. Un poquito a la izquierda o a la derecha de ser. Muy bien. A ver, más grandecito, ¿ya? Ya. A ver, un segundito. Ay, se me subió mucho. Ya, ahí está. Ya. Dejando, como no se ve para allá ese lado, para la izquierda no se ve. Ya, no se preocupe. Yo sigo, ¿sí? Muchísimas gracias, caballero Venancio. Ya, ok. Veamos desde los grandes ordenadores que manejan las centrales eléctricas, los robots industriales y los aeropuertos, hasta los computadores personales con el que jugamos o usamos internet. Nuestra vida diaria está influenciada por la informática. Ya, ok. ¿Sí? Generalmente cuando la gente habla de tecnología, siempre recurre o siempre piensa justamente lo que son las computadoras, los teléfonos celulares. Pero no solo eso es tecnología. Tecnología es todo el avance que se va dando, que vamos teniendo el día al día. El hecho de que, por ejemplo, los televisores cambiaron de blanco y negro a color es tecnología. El cine igualmente, del cine mudo que había antes, que obviamente como dice su palabra, cine mudo, no había ninguna sola voz o sonido que hubiera dentro de este cine, hasta que después pasó el cine hablado y obviamente también el cine a color. Eso en el campo del entretenimiento, por ejemplo. Pero también el libro nos menciona lo que sería el transporte. En este caso, los aviones. Obviamente los aviones ha sido un avance tecnológico de los transportes que ha ido mejorando siempre. Acordémonos que lastimosamente a los comienzos de este nuevo tipo de transporte hubieron ciertas fallas, lastimosamente algunos aviones chocaron, las noticias daban con eso, etcétera, y obviamente lastimosamente falleció muchas personas, pero
con el avance del tiempo y con el avance de la tecnología, los aviones son cada vez mejores. Por ejemplo, si yo me encuentro dentro de la ciudad de Guayaquil, hasta ir a la ciudad de Quito, me toma unas 8 horas o unas 8 horas y media, yendo obviamente en bus. Generalmente la gente lo que hace es ir quizás en la noche, se queda dormido y ya la mañana siguiente ya se encuentra dentro de la ciudad, en este caso Quito, que era lo que deseaba. Pero en cambio, si usted va en avión, lo que demora son de 30 a 40 minutos, nada más. Es decir, usted quizás se sube al avión a las 7 de la noche, si estuviera en Guayaquil, se sube el avión a las 7 de la noche y 7:40 ya se encuentra en el aeropuerto de Quito. Solo 30, 40 minutos es lo que demora. Entonces, obviamente, este tipo de tecnología, este avance notable que fue del transporte, ha sido algo muy importante. No solo porque ayuda quizás a la gente ir a visitar a otros familiares, sino que todo esto ayuda con lo que sería económicamente hablando, estamos hablando de turismo. Si quizás yo me encuentro aquí en Guayaquil y me encantaría ir a conocer Colombia, entonces, y tengo la oportunidad, cojo un avión y voy y hago turismo en Colombia. Y eso obviamente es dejar dinero a la gente que vive en Colombia. ¿Por qué? Porque yo voy quizás a un centro turístico, como su comida, me hospedo en algunos de esos hoteles, etcétera. Y eso habla ya económicamente que se está aportando a ese país. Lo mismo que pasa con nosotros cuando son los carnavales. No solamente vienen extranjeros a las playas, quizás a la sierra, a ver las montañas, los paisajes, eh, etcétera. Estos lugares turísticos que tenemos nosotros en nuestro país, que son bastantes, no solamente los extranjeros pueden conocerlos, sino también nosotros, los mismos ecuatorianos. Quizás una persona de Quito no ha ido al Oriente o no ha ido a Galápagos. Y entre ellos mismos, entre nosotros mismos, nos podemos apoyar económicamente hablando de en ese ámbito, en ese campo. Que obviamente los aviones han ayudado mucho en eso, socialmente, económicamente. También estamos hablando del transporte de mercaderías, porque obviamente no todo es diversión quizás. En el transporte de mercaderías, hay veces en el que yo estoy andando en una red social y me sale publicidad tipo, aprende a exportar desde China. Aprende a exportar desde Estados Unidos. Y ese tipo de exportaciones pueden ser mediante barco o también mediante avión, que obviamente el avión es muchísimo más rápido que el barco. Pero la cuestión es que todos estos avances fueron justamente por las mitades del siglo XX y se fue mejorando pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente los países, en este caso países europeos, países como Estados Unidos o la URSS, pusieron gran capital al momento de tratar de hacer mejores máquinas para la guerra, y en este caso fueron también los aviones que fueron importantes, ya que hubieron guerras contra el mar, que esos aviones de combate ya serían, que cada uno tiene sus nombres, sirvieron para poder tratar de poner a favor la balanza en las guerras. Entonces, toda esta tecnología que fue incrementándose, aumentándose de una manera veloz, por culpa de la guerra, hizo que ya después toda esta tecnología obviamente ya fuera para las personas comunes, para las personas naturales, por decirlo así. Y fue así que se fueron inventando mejores aviones, jet privados, etcétera. Y que esto ayudó obviamente económicamente, socialmente y también podemos decir que políticamente. Y así es como poco a poco se van desarrollando, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, los ordenadores, que las computadoras, que no sé si quizás ustedes tienen algún recuerdo o quizás vieron alguna imagen de cómo eran las computadoras antes, que eran súper grandes, eran súper gruesas, incluso antes no había para CDs, ahorita es muy popular, incluso ya el pendrive no se está usando mucho. Primero era el disquete, un disquete de un tamaño muy grande y después fueron más pequeños, después fue el CD, después fue el pendrive y ahora ya generalmente la gente no usa ningún tipo de almacenamiento USB, ya no usa, sino que generalmente lo sube a la nube, porque uno tiene en el Google Drive, puede tener toda la información que quiera, video, fotos, etcétera. Y como todo esto fue evolucionando, obviamente. Igualmente los ordenadores, cada vez hay mejores laptops, computadoras que incluso antes estaba la computadora y el CPU separados.
Ahora en cambio hay unos que son completamente en uno solo, solamente es el monitor y dentro del monitor está el mismo CPU, el case, como se le dice, el case. Algunas personas lo conocen como CPU. Pero y así es como todo esto fue incrementándose y fue especialmente su boom en toda esta mitad del siglo XX. Los avances tecnológicos se han dado prácticamente en todos los campos, pero en las comunicaciones han sido particularmente notables. La radio de transitores, la televisión y las posibilidades de conexión mundial con el uso del fax. Incluso ahora cuando uno dice el fax, piensa que fue algo muy antiguo, pero si nos damos cuenta fue a mediados del siglo XX. Si hablamos de mediados del siglo XX fue 1950, por todos esos años. Y ya estamos actualmente en el 2023. Así que podemos decir que dentro de 73 años la tecnología ha cambiado bastante. Imagínense antes, en los años 1600, 1700, pasaron 200 años y no hubieron estos cambios. Y nosotros, en cambio, con 53 años, hemos ido dando pasos agigantados en todo lo que es la tecnología. Aquí nuestro libro nos enseña varias imágenes que podemos decir que son varias tecnologías que han ido incrementando, que se han hecho mucho mejor en estos tiempos, pero obviamente no son todas. Por ejemplo, tenemos el horno de microondas, que fue en los años 60. Obviamente, ahorita tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes quizás han visto en las tiendas comerciales lo que es el air fryer, que es una especie como de hornito pequeño, pero que en este caso te cocina, le da cocción a tu comida sin necesidad de aceites, como por ejemplo cuando es el pollo frito, que se usa muchísimo aceite, y a veces hay personas que tienen algún problema del corazón o el doctor no les permite lo que es muchas grasas o incluso solo por comenzar a cuidarse. Entonces el air fryer ayuda de esta manera. Usted le pone un chorrito nomás de aceite y listo. En 20 minutos ya se cocina lo que serían sus alimentos sin demasiado aceite y están bien cocinados. Ese ya es actualmente el air fryer. En cambio aquí tenemos, por ejemplo, en el año 60 el horno de microondas. Tenemos cuestiones como la tarjeta de crédito, que antes era obviamente impensable que un pedacito de quizás de plástico fuera a ayudar para lo que sería las transacciones monetarias, quizás también lo que son ayudas con el banco, etcétera. Pero ya para este momento, para los años 60 también, ya empezó las tarjetas de crédito, que obviamente sí ayuda, porque te dan lo que son préstamos, te da también lo que son tiempo en el que puedas consumir una cantidad de dinero y después puedas pagar. Pero obviamente, como nada es gratis, lo hacen con intereses. Así que es bueno que si alguna persona tiene una tarjeta de crédito, estas tienen beneficios, pero también pueden tener consecuencias de que si no se sabe usar apropiadamente, puedan tener hunda más en deudas que los que le podría ayudar. Así que es bueno saber todo este tipo de cosas antes de tener una tarjeta de crédito. Tenemos otro ejemplo como el teléfono celular, que obviamente ha ayudado bastante. ¿Por qué? Si quizás hay alguna persona de los años 80, los años 90, a comienzos de los 90, era muy normal que quizás los niños salieran, los padres no supieran dónde están hasta que regresaban quizás a la hora de comer, a la hora de almorzar, o quizás regresaba por ver algún objeto. Y era muy normal ver a los niños y a las niñas jugando en las calles. Quizás el baloncesto, quizás el fútbol. A veces los padres no sabían dónde estaban los niños. ¿Por qué? Porque no había lo que era el teléfono celular. Obviamente ahorita en la actualidad, si usted no sabe dónde está una persona, es muy común, quizás no todos, pero sí una gran mayoría, que ya tengan su propio número de teléfono celular, que es casi como un número, que es prácticamente un número personal. Así como cada persona tiene un nombre, cada persona tiene su número de cédula, ahora también cada persona tiene su número de teléfono. Por lo menos un 60-70% de personas tienen esto. Cosa que ya es incluso muy común que ya no haya demasiados teléfonos fijos en las casas. Obviamente hay muchas familias que todavía lo tienen, pero esto ya se va dejando de poco a poco, tener un teléfono fijo. ¿Por qué? Porque ya cada uno tiene su teléfono personal. Así que como que no hay mucho caso tener dos teléfonos cuando ya tienes uno solo para ti, un número solo para ti.
Entonces, como podemos ver, aquí hay varios ejemplos de lo que son los avances tecnológicos y los avances científicos, medicinales, podemos decir también, que hubieron ya a mediados del siglo XX. Ya. El teléfono celular ha cambiado la vida de personas y las sociedades, que eso obviamente lo sabemos porque nos podemos comunicar incluso con personas de otros países mediante el mismo teléfono celular. No solamente hablando de pagando los minutos, sino incluso por WhatsApp. Teniendo WhatsApp, no tienes que pagar minutos, que antes había que pagarlos, y simplemente teniendo una conexión de internet puedes llamar a cualquier persona fuera del país. Nos hemos convertido en una aldea global. La Internet se ha transformado en el curso de unas pocas décadas en un vehículo fundamental de acceso a la información, ya sea estudiantil, ya sea en cuestiones de negocios, laborables, educativos, etc. Lo que es la información en Internet ha ayudado a muchas personas de esta manera. ¿Quién se acuerda quizás antes habían escuchado, habían visto que la gente para poder saber de un tema tenía que ir a la biblioteca? Cogías, ajá, ibas a la biblioteca y ya, y si lastimosamente alguien tenía la misma duda que tú y no estaba ese libro, tenías que esperar a que esa persona se desocupara para tú poder tener el mismo libro. Pero ahora ya no, ahora solamente vas a una página de internet y encuentras la información. Eso sí, hay que saber buscar en páginas confiables. Cuando es alguna tarea, generalmente está el Google Académico. En este Google Académico hay trabajos que tienen que tener referencias bibliográficas. ¿Qué son estas referencias bibliográficas? Podemos decir que son lugares donde las personas encuentran información, la leen, la ensayan, hacen un ensayo, etcétera, y recopilan toda esta información de fuentes confiables para dar una nueva clase de información. Entonces también es importante saber dónde buscar lo que es en el internet todas las dudas y las preguntas. Ya. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, con el párrafo de la realidad, sin embargo? ¿Listo? Listo, La señorita realidad, Susana. Gracias. la realidad, sin embargo, va más allá. Vivimos una sociedad de conocimiento en la que muchos valores forman de trabajo y maneras de relacionarnos están en constante cambio por los demás. Si bien debemos reconocer que los avances técnicos, médicos y de comunicación han sido beneficiosos para grandes sectores de la población, también conllevan los peligros de la sociedad, del consumo y la depresión. Buenos días, discúlpeme que no me podía conectar. Ya, no se preocupe. Gracias. ¿Listo, Miss? Ya. Sí. Muchísimas gracias. Ya, antes de que se acabe la clasecita, que ya se va a acabar, déjenme por favor tomarles lista, ¿sí? Ok, Acosta Muñoz. Bravo Mero. Carranza León. Cedeño Mesa. Cedeño Montalbán. Allá. Chavarríos Taiza. Cordero González. Wallace Rivera. Presente, mira. Ok. Wallace Rivera, ¿verdad? Ok. Así es. Holguín Chilán. Presente, licenciada. Ok. Holguín Gómez. Holguín Pinza. Presente. Ok. Macías Prado. Mindiolaza Marcelino. Moreira Andrade. Moreira Holguín. Presente, Miss. Ok. Muñoz Toalombo. Presente, Miss, buen día. Buen día. Pizarro Caicedo. Presente, Miss. Ok. Pluas Espinosa. Presente, Miss. Reuto Ponare. Presente, Miss. Ok. Rodríguez Rodríguez. Presente, Miss. Romero Valladares. Presente, Miss. Ok. Sánchez Córdoba. Presente, licenciada. Ok. Sánchez Nieto. Presente, Miss. Trujillo Brito. Presente.
Ok, Tumbaco Marcillo. Presente, Miss. Muy bien. Beas Alvarado. Presente, Miss. Ya, ok. Entonces nos estamos viendo en nuestra próxima clase, ¿sí? O bueno, en la siguiente clase que tenemos ya mismito también. Ya, pasen bien, que tengan buen día. Buen día. Buen día, Miss.